nunca podemos saber desde qué siglo empezar a analizar la Cábala. Dado de que, por ejemplo, hay investigaciones del siglo I a.C. que lo relacionan con ya textos de Cábala en Qumran, con lo cual en la época de Jesús había cierta Cábala desarrollada, y fíjate que cuenta la leyenda que Rabbi Shimon Bar Yochai, el creador supuesto del Zohar, que sabemos que no fue el autor del Zohar, sino fue Moshe de León en Guadalajara, Rabbi Shimon Bar Yochai es del siglo II, con lo cual estaríamos hablando de que aunque se desarrolló la Cábala entre el siglo XI y XIII, realmente su génesis es mucho más antigua de la que nosotros creemos. Es decir, que tenemos casi la seguridad que es desde el -1, desde el 1 a.C. al 2. No obstante, ni se apreciaría ni se llamaría Kabbalah en su día, sino que sería como quererle atribuir textos a la Kabbalah de hoy, ¿no? Sí, además lo que sucedió con el tema de la Kabbalah en realidad es que no había una escuela unificada. Había escuelas de secretos dentro del mundo judío totalmente diferentes unas de las otras. Es más, fíjate que Aryeh Kaplan, el gran historiador y cabalista, él habla de que en el siglo II había escuelas especializadas en secretos diferentes. No todos estudiaban los mismos secretos. Por ejemplo, las dos grandes escuelas, había escuelas que solamente estudiaban el secreto de la creación, el Maseh Bereshit, y había escuelas que solamente estudiaban el secreto de la Merkabá, y había otras escuelas que solamente estudiaban el secreto del nombre de Dios. Es como que las diversas escuelas no todas tenían un secreto en el cual trabajaban. Y hoy, claro, recibimos la Cábala como una especie de sistema, donde estudiamos prácticamente todos los secretos, la numerología, pero que en su génesis fue bastante anárquica. Cada grupo se especializó en otro secreto. Algo similar a la propia Biblia, a la Torá. Sí, en cierto modo sí, pero bueno, el tema de la Biblia es mucho más antiguo, ¿no? El tema del canon de la Biblia, estamos hablando por lo menos del siglo VI a.C. Pero el canon de la Biblia católica, no cristiana, que sería otro canon. Bueno, en realidad estamos hablando de la Biblia antes que el cristianismo existiera. Podríamos hablar de la Biblia judía, pero es que tampoco, porque la Biblia judía se cerró en el siglo II, aunque la Biblia, llamémosle Antiguo Testamento, el Antiguo, sí, para el año 515 a.C. estaba cerrada en su canon. ¿Qué me dices, sí? Sí, en el 515 estaba cerrado el canon, solamente que había dos textos que quedaron fuera, que es el Cantar de los Cantares, que todavía no se sabe si estaba escrito, había debate, y el libro de Esther. La historia de Esther todavía no había existido, porque Esther es del año 380 a.C., con lo cual en el 515 ya está cerrada la Biblia hebrea. O de Deuteronomio, por ejemplo, ¿no? Que es muy antiguo, 900 años antes del nacimiento de Cristo, 800, ¿no? Sí, bueno, sí, algunos lo llevan al 1100. Es decir, el Antiguo Testamento, tal como nosotros lo conocemos hoy, sin el Cantar de los Cantares y sin el libro de Esther, está cerrado en el 515 antes de Cristo. Así que 5 siglos antes del nacimiento del cristianismo ya la Biblia estaba prácticamente toda escrita, ¿eh? En cualquier caso, leyendo por ahí, como antes bien apuntabas, la Cábala, dónde apareció, cuándo apareció, cuando hablamos un poquito de esa Biblia, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo puede ser 72 libros o 73 libros los que tiene la Biblia en sí, ¿no? Que ese compendio de libros tenga tantos años y de forma tan dispar, o sea, que estamos hablando de 900 años desde el primer texto hasta el último texto, ¿no? Y todo eso aglutinado en ese Antiguo Testamento, ¿no? Lo que hoy llamamos la Biblia. Entonces, la revelación de Dios a través de los hombres, pero con el tránsito, con el cambio, con los argumentos que cada uno entendía, lo que querría significar aquello. Bueno, la Cábala eso es muy claro, porque nosotros siempre decimos luz sobra, lo que falta es recepción, lo que falta es el receptor, y cada libro tiene una recepción diferente de acuerdo al siglo y de acuerdo a la mentalidad del profeta que recibe ese tipo de revelación. En definitiva, tú vas a hacer un análisis de realidad subjetiva diferente de mi realidad, y va a depender esa realidad de acuerdo al sujeto. Al final la física cuántica está diciendo eso, cuando el observador observa, modifica la realidad. Lo está modificando en ese momento. ¿Cuántas realidades hay? Porque cada vez que tú estás observando la realidad y yo la estoy observando, parece que la estamos modificando al mismo tiempo. Adán no es el primer hombre. Es el primer hombre racional. Dice la tradición judía que antes de Adán existían formas humanoides. ¿Me arqueas la ceja por algún motivo especial? Sí, porque siempre, literalmente, la gente cree, sí, te arqueo la ceja porque la gente cree, literalmente, que Adán es el primer hombre. Claro, es que sí. No es el primer hombre. Estamos en ese infantil, ¿no? Estamos otra vez en lo infantil. Sí. Adán es el primer hombre racional, que tuvo conciencia de ser hombre. Tanto es así que la tradición dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, sí, que no sabemos qué hijos e hijas son, Caín, Abel, Set. A estos se los nombra. Sí. Pero además hay otro versículo donde no se los nombra y se dice tuvieron hijos e hijas. A estos no se los nombra cuántos hijos e hijas tuvieron. Dice la tradición que estas son formas humanoides, porque cuando se nombra a la persona es que tiene conciencia de ser quien es.
Sí. Claro, los nombrados, los que tienen identidad, son porque saben la identidad que tienen. Cuando son hijos e hijas, no tienen ni idea cuál es su propia identidad. La autoconciencia, para la tradición, produciría, ¿me está siguiendo? Sí, perfectamente. Produciría de alguna manera el hombre racional. Entonces, que hayan existido formas humanoides anteriores, ni fu ni fa, en Mario, términos de la cábala. Pero Mario, el diluvio cronológicamente lo valoran en 8.000, 9.000 años atrás. No, el diluvio se valora en 20.000 10.000 años atrás, porque Jericó es una ciudad que más o menos ya para el 15.000 o 12.000 antes de Cristo ya existía como ciudad. Ciudad, estamos hablando 30 habitantes o 50. El ciudad. hombre no era consciente entonces, porque si estamos hablando de 5.778 años y nos vamos a 20.000, entonces no, porque en realidad estuvieron 15.000 años sin conciencia. No, yo te explico. En realidad, 5.778 no es un número que lo puedes tomar literal. Lo tienes que tomar totalmente simbólico. No, claro, no estamos. No estamos. No, yo te voy a explicar por qué motivo. Una no cosa estamos. es la historia, claro. Y otra cosa es lo que dice el texto bíblico a nivel literal. Pero si me hablas de 20.000 años atrás, que el hombre ya, por ejemplo, una de las ciudades de Sumeria, ya eran más que conscientes. Estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo. O sea que estaríamos hablando en ese periodo más o menos de lo que tú me estás diciendo. El periodo que marca la tradición judía de 5.778 coincide con el nacimiento de Sumeria, Caldea y Egipto. Con pero el antes nacimiento, el hombre... Pero antes el hombre tenía cierta cultura. Claro, y conciencia también. La pregunta es que nos metemos otra vez en lo cartesiano, cuando el hombre tiene conciencia o no tiene conciencia. La cuestión es, el Neandertal tenía conciencia, el otro no. Si nos metemos ahí tenemos un problema, porque también los animales tienen cierto nivel de conciencia. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde nos vamos? Sí, no, pero es que claro, pero hay que tener cuidado en la definición de conciencia. Sí, pero nos quedamos en números, Mario. Fíjate que tú me has dado unos datos que tampoco, si yo fuera una persona muy, no dual, sino muy concreta, muy racionalista, me quedo con 5.000 y ahí me muero, me jubilo con esos 5.778. Por ese motivo el racionalismo tiene un problema, porque no entiende lo simbólico. Es decir, como no entiende lo simbólico, si el racionalista es literal, porque cree lo que lee, estamos perdidos, que es tu crítica a la lectura del texto del Génesis. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si tú crees lo que estás leyendo, es una crítica. Si tú te coges de algo en esta realidad en forma literal y no simbólica, volvemos al tema de que estás analizando la superficie y no estás analizando lo que sucede simbólicamente. Es que lo que me ponen en la superficie son 5.778 años. Porque en la superficie también te ponen 2017 y tú como cristiano festejas el 2017. Sí. Pero Jesús nació el 6 antes de Cristo. Sí. Entonces debería festejar el 2023. Sí, no. ¿Y por qué sigue festejando el 2017? A ver, igual volvemos otra vez. Igual que celebro la Navidad cuando no toca. Celebras la Navidad cuando no toca, porque en realidad todo lo que hacemos es simbólico. Claro. No tiene que ver con el momento que toque, porque en realidad cuando tú cumples años, cumples 40 vueltas alrededor del sol. Entonces, tampoco tiene ningún sentido literal. Entonces, ¿de qué estamos, es decir, Mario? A ver si queda claro. Entonces, ¿con qué me quedo? Porque, con nada. Y cuando te quedas nada, te liberas. Libérate, quédate con nada. ¿Por qué estás desesperado en tener un punto de apoyo? Claro, es que estás desesperado. Es que ¿por qué te desespera? El mundo tiene el problema. ¿Quién fue la mujer de Caín? No sé, no aparece en el texto bíblico. ¿Dónde está la descendencia? Los hijos de Caín. Pero es que no sabemos ni el nombre. Eva. Pero es que no sabemos el nombre de las 1000 mujeres de Salomón tampoco. Sí, sabemos de una o dos, pero no de todas. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero lo que tú estás diciendo tiene como un problema. La búsqueda de una certeza desesperada te va a llevar a la desesperación. No, yo por ti lo digo. Yo porque ya me preocupa. Me tomaré un par de pastillas. No, me estoy preocupando. Me estoy preocupando por ti, porque tú quieres un punto de apoyo en la realidad, claro. donde lo mejor es en realidad trabajar la parte infantil de no tener un punto de apoyo. Mira, tú tienes un apartamento en algún lado, en Barcelona, en algún lado. No quiero entrar en temas no tengo, pero bueno, patrimoniales. Bueno, tú entras e imagínate que te cambiaron la cama o te cambiaron el sillón. ¿Tú te sientes bien ese día? No, quizás no. Quizás no, pero si te desapareció el sillón, a lo mejor sí, no sé. Y si te desapareció la casa, ya es la desesperación. La pregunta ¿cuál es? Cuando alguien quiere cogerse de algún lado, tiene que saber de que todo lo que va a conquistar va a partir desde este punto. Quiere decir que cuando yo me desarrollé en esta realidad física, me desarrollé desde 1966, que es el año que yo nací. Ahora, yo te puedo hablar de la Segunda Guerra Mundial. Podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y que ahora la pregunta que tú me puedes hacer es como si tú no naciste, ¿cómo puedes hablar de la Segunda Guerra Mundial? No, yo te diré de qué guerra me vas a hablar, ¿de la guerra de los vencedores o de los vencidos? Y además, si te hablo de los vencedores y los vencidos, y será la realidad de
la guerra? No. Ni de vencedores ni vencidos. No. Por lo tanto, lo cartesiano se te cae de vencedores ni vencidos, porque tú, si me pones en vencedores o me pones en vencidos, claro, me haces pisar el palito. Claro. ¿Cuál es la guerra objetiva? ¿Quién la sabe? Nadie la sabe. Nadie la sabe, porque ni los vencedores ni los vencidos. Correcto. O los neutrales. ¿Por qué vencedores y vencidos? Correcto. España era neutral. Sí. ¿Y los neutrales? No sé si me estás siguiendo. Sí, y tanto que te En realidad hay aquí un problema. Hay que desaparecer la desesperación del punto de apoyo. La desesperación del punto de apoyo es un tema porque el punto de apoyo que cuesta más es el yo. Porque nadie quiere admitir su propia muerte. Entonces tú me sacas la nación, me sacas el Estado, me sacas la mesa, está todo bien. Todo bien, no tanto para ti, que sufres, pero en general te puedes llegar a ir sacando todo, hasta el punto que te quedas con el yo. Y los místicos te dicen, ahora viene la cosa. Ahora que sepas que el yo no existe y te tienes que aniquilar. ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo? Yo, ¿quién soy? No eres nada, porque lo que es el cosmos. Ahí te liberas de todos los puntos de apoyo, porque el último punto de apoyo ya está destruido. Pero esa es la aceptación de tu propia muerte. Que cuando aceptas tu propia muerte, entiendes en cómo empieza a funcionar la realidad, porque cuando no aceptas tu propia muerte, lo haces todo entrópico al yo. Entonces la realidad camina donde voy yo. No, la realidad no camina donde voy yo. Es decir, yo me voy de aquí y esta realidad está aquí aunque no esté yo. Pero en mi imaginación, la realidad se mueve de acuerdo a donde mi yo está. Ahora imagínate cuando desaparece el yo, donde el yo logra no tener un punto de apoyo. Puedes construir las formas originales que quieras porque no tienes ningún condicionante cultural ni histórico para construir una forma. Y esa sería la originalidad total, la construcción de formas libres en el orden de la realidad. Toda cuestión que se origine en una cuestión anterior de formas, por ese motivo la Kabbalah es una tradición muy rara, porque es una tradición antitradicional. Porque lo que quiere es ver si la forma del sabio anterior aguanta o no. Porque lo que te está pidiendo el sabio anterior es que le destruyas la forma. El sacerdote no. El sacerdote te va a decir que sigas la tradición conservadora de la forma y aunque la forma no funcione, el sacerdote te va a decir el divorcio está prohibido y el divorciado está fuera de la forma. Entonces, lo que está haciendo el sacerdote es una tradición conservadora. La Cábala es una tradición revolucionaria, en el sentido que conserva la revolución, conserva la destrucción de la forma. Lo único que tenemos que conservar es no conservar nada, es destruir todas las formas posibles, porque es la libertad que te va a dar. Por eso, aquí la cuestión es, Jesús no vino a traer la iglesia, vino a traer el reino. La iglesia es la forma, el judaísmo es la forma, el pueblo de Israel es una forma, son formas, pero las formas aparecen y desaparecen. El imperio romano era una forma. ¿Dónde está el imperio romano? Desapareció el imperio romano, desapareció esa forma. Son formas. Lo que pasa es que las formas que nosotros tenemos en la historia son formas heredadas unas de otras, de cambios de las formas. Lo que parte la mística es que nosotros tenemos la posibilidad de poder contactar con la eternidad, con las energías eternas, destruyendo nuestras formas conceptuales habituales y poder construir algo totalmente original desde un punto que tú quieras poner en el infinito, sin un antecedente, porque el antecedente te condiciona totalmente. Yo tengo que ser consciente que a mí el judaísmo y a ti el cristianismo y al otro el islam y al otro el ateísmo y yo que sé nos están condicionando. Lo que está pidiendo Dios no es que sea judío, cristiano o qué. Lo que está pidiendo es que entiendas el sentido de la realidad. El camino que quieras tomar, tómalo. Ahora, si el camino lo que me está haciendo es llevar un punto muerto, donde me quedo con un dogma infantil, bueno, mucha gente por miedo se pone ahí, no hay problema. Hay que respetar a la gente que queda atrapada en ese camino sin salida. Pero lo que está diciendo la mística es que cuidado, que el camino, la salida que tiene es al infinito, no es al dogma. Si te estás poniendo un dogma, es porque tú estás cerrando algo que te da temor no poder ver más allá de los límites. Claro, es que también somos muy cómodos, Mario. Yo no sé si habrán muchos, en este caso desde mi religión, la católica, no sé, habrá muchos sacerdotes que conozcan la Kabbalah, no lo sé, ¿no? Si están dentro de esa línea, o se han quedado también en ese estudio infantil. Hay un sacerdote que yo puedo dar fe, uno o dos, que saben profundamente temas de Kabbalah, como la Merkabah, que por ejemplo es el director del Instituto Jesuita de Moscú, que es doctor en teología por la Universidad de Granada y tiene unos libros interesantísimos sobre la Cábala. ¿Por qué? Si un cristiano quiere entender el Apocalipsis, que se empiece a estudiar Cábala, porque no tiene forma de entender el Apocalipsis sin la Cábala hebrea, porque el Apocalipsis es totalmente simbólico. En general, si se lo toma literal no llegas a ninguna parte. Y muchas veces cuando un cristiano me dice, yo vengo de la cultura cristiana, ¿quieres un libro profundo de Cábala? Tienes ahí el Apocalipsis, tan tranquilo. El Apocalipsis de San Juan es uno de los libros de Cábala más profundos.
la cantidad de números que hay, los 12.000 por cada tribu, los 144.000 que serán salvados, las 7 trompetas al final del Apocalipsis. Es absolutamente cabalístico esa obra. Por eso es una obra muy ininteligible para un cristiano. Un cristiano primero que es el último libro, no llega ahí. Se quedan los evangelios, ¿no? De San Mateo, San Lucas al principio. Pero el Apocalipsis, si te lo tomas en serio en la lectura, con profundidad, Frédéric Manes, que es un franciscano del Instituto Teológico de Jerusalén, que si a ti te interesa, te puedo pasar información. Es un francés, me parece, si no recuerdo mal. Él tiene unos trabajos de relación entre la mística judía y el Apocalipsis de San Juan, que son muy interesantes, donde desde la Cábala se entiende la simbología del Apocalipsis. Tú lees el Apocalipsis sin entender la Cábala, es que no entiendes nada de lo que está sucediendo ahí. No entiendes lo que está pasando. Entonces, a lo que vamos es, la profundidad del conocimiento te lleva a un nivel donde estás operativo en unos niveles de secreto de la realidad. Si estás operativo en estos niveles, no quiere decir que llegues al núcleo secreto de toda la realidad, pero si estás un poco más hacia abajo en la profundidad, ya estás viendo otra realidad. Ya estás percibiendo otra realidad, esa realidad paralela de la que estábamos hablando. Lo que está claro es que el que no entra en esa profundidad es como vivir un poco en la inopia, pero desde luego el no plantearse el más allá como pregunta, ¿no? Le quita cierta inquietud a su vida. En realidad, se queda ahí. Le quita felicidad. Le quita felicidad porque el camino del crecimiento es doloroso, pero el resultado es muy fuerte, compensa. Claro, pero ¿quién quiere ese camino? El camino es cuesta arriba. Sí. En este caso no es cuesta abajo. Pero cuando vas cuesta arriba, puedes ir poniendo mojones en el camino para decirle a tal individuo, mira, he pasado por aquí y pudo volver, y te puedo contar. La gente en general puede tener miedo a decir, uy, ¿dónde está el miedo? Donde hay un camino donde no tienes mojones, te lo estás abriendo tú. Por eso San Juan de la Cruz va a decir, cuando se terminaron todos los caminos, el camino eres tú. Entonces, claro, si el camino eres tú, ya ni el Papa, ni nadie, ni ningún rabino me está diciendo lo que tengo que hacer, ahora me quedé solo. Hasta que no estás solo, realmente el camino real no lo encuentras, porque todos los demás son caminos señalizados por los demás, señalizados por la nación, por el Estado, la religión, el orden de la cultura. De todas maneras, todo eso hay que aprovecharlo, porque los que transitaron por ahí fueron gente que algo del camino, o mucho del camino hicieron. Entonces, yo no estoy como dejando esos caminos de lado. Yo estoy diciendo, lleguemos hasta los límites de todos los caminos y construyamos nuestro propio camino a partir de superar los límites.